¿Cómo están, gente? Sean bienvenidos a un nuevo video en este canal, y para dar comienzo al mes de abril vamos a hablar sobre estas informaciones que han salido en estas últimas horas, que nos trae tanto Fabrizio Romano como Matteo Moretto, dos de las fuentes más fiables en cuanto al mercado de fichajes, que hablan sobre el futuro de dos jugadores que actualmente están en la plantilla del Barça. En el caso de Marcos Alonso, se nos desvela que una vez termine esta temporada, el lateral izquierdo no continuará en el Barça, no renovará su contrato y a partir de junio podrá negociar con cualquier club como agente libre. En el caso de Sergi Roberto, el actual capitán del Barça, su futuro está totalmente en el aire, porque a pesar de haber buena comunicación entre el jugador y el club y de que el club tiene la intención de ofrecerle la renovación, Sergi Roberto no tomará una decisión definitiva hasta que no se conozca muy bien cuál será la intención de Xavi a partir de la siguiente temporada, si se queda o no como el próximo entrenador. Y en cuanto a mi opinión, vamos a arrancar hablando sobre la situación de Marcos Alonso, debido a que, ya no va a continuar en el Barça. Todavía falta el comunicado oficial por parte del club y por parte del jugador, pero según las informaciones y diferentes fuentes, esto parece ser un secreto a voces. En esta parte del video, pues vamos a hablar un poco de lo que ha sido la etapa y el paso de Marcos Alonso en el Barça, que creo que ha sido bueno, la verdad que bastante a secas. Si le tuviese que dar un puntaje de 10 puntos posibles, le daría un 5,5 o 5, porque la primera temporada de Marcos Alonso en el Barça creo que dio un rendimiento bastante aceptable, un rendimiento bastante digno, pero esta temporada claramente ha desaparecido del mapa, ha desaparecido del radar por diferentes circunstancias que ya vamos a ir comentando a continuación. El fichaje de Marcos Alonso, en principio, siempre fue una petición por parte de Xavi. Es un fichaje que cuando se produjo ese mercado famoso de las palancas, pues creo que la opinión popular era que lo veíamos un poco innecesario, porque recordemos que para ese entonces en esa posición teníamos a un Balde que no se sabía si iba a salir cedido porque apenas estaba surgiendo de la Masía, como también teníamos ahí a un Jordi Alba que estaba en plena disputa con su tema de rebaja salarial y tal, y con esos constantes rumores de salida. Aparte de que la operación del fichaje en sí con el Chelsea fue bastante complicada de destrabar, porque el Chelsea no quería librarse del jugador, y si no estoy mal, creo que Marcos Alonso termina llegando como jugador libre o terminó saliendo en manera de trueque directo para que Aubameyang en ese momento termine llegando al Chelsea. Entonces, es un fichaje que era resistido por esto, porque se nos estaba yendo el gran goleador que tenía el Barça antes de la llegada de Lewandowski. Entonces, el fichaje de Marcos Alonso al principio, daba un rendimiento bastante regular, que yo creo que era un jugador que sobre todo aportaba mucha experiencia, tenía muchas cualidades, sobre todo a balón parado, y mientras el Barça intentaba hacer esa transición Jordi Alba-Balde, utilizó a Marcos Alonso jugando ahí muchísimos minutos. Luego empezó a desaparecer un poco del panorama, y el mejor momento de Marcos Alonso en el Barça llega cuando se retira Piqué. Tenemos una serie de lesiones en la defensa central y Xavi decide probarlo ahí, donde en esa posición creo que nos cayó la boca bastante a todos, o hasta incluso dando un rendimiento infravalorado que bajo mi punto de vista nunca se ha comentado lo suficiente, sobre todo en aquellos meses donde tuvimos esa eliminatoria en contra del Manchester United y esos partidos por Copa del Rey en contra del Real Madrid, sobre todo en el partido de ida. Marcos Alonso, sin lugar a dudas, fue de los mejores del Barça, contra el Manchester United aportando gol y sobre todo contra el Real Madrid siendo fundamental para que nos llevemos aquella victoria 1-0 en el Bernabéu, que lamentablemente después no termina de la mejor manera. Luego de eso, Marcos Alonso finaliza la temporada dando un rendimiento bastante digno, yo creo que un rendimiento correcto, sin ser tampoco aquí un titular indiscutible, pero sí siendo un jugador de rotación bastante válido, que aparte en ningún momento, si algo hay que destacarle, es que nunca creó ni un problema en el vestuario, ni nunca se quejaba de los minutos que disputaba. Y llegando a lo que viene siendo la temporada actual, creo que a Marcos Alonso lo que termina provocando su salida es que se le juntó prácticamente todo. Primero que nada, y creo que lo más importante que nos marginó de continuar viendo al jugador esta temporada, es el aspecto físico, porque Marcos Alonso, si no estoy mal, creo que hizo parte de la pretemporada, jugó unos cuantos minutos en esos primeros partidos de liga, pero después sufrió como un problema, si no estoy mal, en la espalda, o no sé qué lesión es la que tuvo, que lo marginó literalmente
casi que toda la temporada. Si no estoy mal, creo que Marcos Alonso recién volvió a recibir el alta médica hace unas cuantas semanas, cuando llevaba lesionado prácticamente que desde septiembre. Entonces la incertidumbre física del jugador permitió después hueco a otros jugadores que claramente le han pasado por encima, tanto si lo consideramos como posible central como posible lateral, porque si vamos a las laterales, pues ya lo tenía complicado con la explosión de Balde, con lo que venía haciendo la temporada pasada, sumado a que esta temporada surgió Héctor Ford, un checo que tiene un potencial increíble de 17 años, que ha hecho grandes partidos tanto en San Mamés como el otro día hace nada en el Metropolitano, y que para el futuro el Barça estoy seguro que puede apostar fuerte por él, polivalente también, porque puede jugar en ambas bandas. Después le sumás al fichaje de Cancelo, que claramente venía para ser titular y ser importante, lo cual le iba a mermar la cantidad de minutos que podía jugar Marcos Alonso. Y si lo pensamos como central, que es la otra opción donde lo utilizó Xavi, pues tenemos a Araujo, Koundé, Christensen, que son los principales, que son los titulares, por así decirlo, y atrás de ellos vienen Íñigo Martínez, que ha mostrado un gran nivel, y después tenemos la irrupción tanto de Pau Cubarsí, que estamos viendo esta temporada, como también la de Falle, el central que tiene actualmente el Barça B, que ya hasta incluso debutó con la selección absoluta de Senegal, dando un rendimiento espectacular, tanto defensivamente hablando como también ofensivamente, metiendo muchísimos goles. Entonces la puerta para Marcos Alonso era prácticamente normal que se termine cerrando, porque quieras o no, o sea, si necesitas liberar fair play financiero y sobre todo si tenés jóvenes tan interesantes ahí tocando la puerta, para que unos jugadores entren, otros tienen que salir, y en el caso de Marcos Alonso creo que obviamente pues se entiende la salida, y a partir de aquí pues bueno, desearle todo lo mejor a Marcos Alonso, porque creo que ha tenido un muy buen paso en el Barça, y desearle lo mejor porque es un jugador que primero vino a coste cero, por lo cual es un buen fichaje porque el rendimiento ya nos lo dio, y sobre todo porque desde el punto de vista del vestuario se nota de que el jugador ha aportado mucho y aparte nunca creó ningún problema. Y en cuanto al caso de Sergi Roberto, ya para ir terminando el video del día de hoy, pues es otro jugador que tiene el futuro en el aire. Veremos qué es lo que termina decidiendo, si es que ese factor Xavi termina pesando demasiado o no en la decisión final del jugador, pero yo sin lugar a dudas espero de que el Barça llegue a un buen puerto y termine con Sergi Roberto renovando, no sé por cuánto tiempo, si una o dos o más temporadas, pero para mí Sergi Roberto se tiene que quedar en el Barça. Yo sé que es esto algo que la gente o el barcelonismo en general no le gusta escuchar, pero sinceramente el hate y sobre todo las críticas que ha habido en torno a Sergi Roberto tan desmedidas en estos últimos 4 o 5 años es algo que no voy a entender jamás. O sea, no voy a entender nunca, es algo que me parece injusto a más no poder con un jugador que nunca se ha quejado de su situación, que hasta incluso se ha renovado no sé cuántas veces el salario, y cada vez que entra al campo aporta muchísimo, ya sea como titular o como suplente, jugando en cualquier posición. El caso de Sergi Roberto es un caso que la gente lo linchó públicamente, porque en aquellas épocas cuando estábamos con Valverde, cuando Sergi Roberto era titular, la gente se quedó con la imagen de que Sergi Roberto era un peso pesado en la plantilla, o que Sergi Roberto simplemente no tenía el nivel Barça. Cuando primero esta chorrada de que Sergi Roberto es un peso pesado, no sé si vos en pleno 2024 seguís pensando de que Sergi Roberto en cuanto a decisiones de vestuario tal tenía el mismo peso que si alzaba la voz Messi, Piqué, Suárez, Sergio Busquets, Jordi Alba en aquel momento tenía el mismo valor. Bueno, no sé, o sea, empezaste a ver fútbol hace 2 días, no te puedo decir otra cosa. Y en el caso de Sergi Roberto no tiene nivel Barça, no tiene nivel ¿para qué? O sea, si vos pensabas que Sergi Roberto como lateral era la reencarnación de Cafú o la reencarnación de Dani Alves, bueno, eso es problema tuyo, porque nadie piensa a Sergi Roberto ni como el próximo Cafú ni como el próximo Ruud Gullit. A uno cuando piensa a Sergi Roberto como jugador dentro de la plantilla del Barça, es como un jugador que es un auténtico seguro para cualquier posición que el entrenador lo necesite. Porque Sergi Roberto es eso, Sergi Roberto es garantía, porque lleva muchísimos años en el Barça, porque conoce el estilo de jugar y porque sobre todo es un jugador que se adapta a muchísimas necesidades que pueda llegar a tener la plantilla. Que Koundé necesita descanso en el lateral derecho porque no tengo disponible ni a Cancelo o a Balde, tranquilo que juega Sergi Roberto, y juega bien, juega a un buen nivel Sergi Roberto. Sergi Roberto como lateral ha jugado a muchísimos años a un muy buen nivel en el Barça, y luego después como mediocampista lo estamos viendo ahora. Es un jugador que permanentemente está aportando cosas, con llegada, con gol,
con asistencias, sobre todo el otro día en contra del Napoli cambiando el partido, contra el Atlético de Madrid haciendo un rendimiento bastante regular, en la Supercopa antes de la final en contra del Real Madrid, en el partido en contra de los Osasuna es un jugador que salió como titular y aportó lo suyo, en Liga nos ha dado puntos importantes, nunca se ha quejado de la cantidad de minutos que le ha tocado jugar, nunca se ha quejado en las posiciones que le ha tocado jugar, porque literalmente ha jugado en cualquier cosa que le haya pedido Xavi. Desde el punto de vista económico tampoco es un jugador que cobre la salvajada que cobraba en otras épocas como 2018, 17 o 19. O sea, es un jugador que hasta incluso se ha rebajado más de 2 veces el salario, nunca ha puesto ninguna traba desde ese punto de vista. Entonces, cuando viene una persona a hablar aquí de manera tan radical sobre Sergi Roberto, sobre la no continuidad de Sergi Roberto, porque no sé, parece que hasta le afecta la vida de uno mismo, no lo entiendo, no logro comprender el porqué, o sea, de las cosas, ¿no? Cuando uno se pone a ver la balanza, todos los argumentos que dijimos aquí son positivos, porque la idea del Barça tiene que ser seguir sumando más interiores, y más viendo cómo ha ido esta temporada, porque en el caso de Fermín no deja de ser un niño, en el caso de Jong, Pedri, Gavi, son 2 jugadores, sobre todo Pedri y Gavi, que han tenido problemas serios en cuanto a la regularidad física. En el caso de Gavi veremos cómo va a volver, y en el caso de Jong no ha estado disponible esta temporada, y Sergi Roberto cada vez que ha salido no ha salvado las papas. Entonces la idea es mantener lo que ya tenemos, y de ahí, según el fair play que se genere, pues para mí sí habría que buscar un interior más, independientemente se quede Sergi Roberto o no. Podría ser Alex García, podría ser Lobotka, o podría ser cualquier otro fichaje que la dirección deportiva tenga en mente, pero Sergi Roberto es un jugador que claramente se tiene que quedar. Yo no entiendo el por qué no tendría que no continuar en el Barça. Pero bueno, veremos cómo termina acabando todo esto. Esperemos que en lo personal Sergi Roberto y el Barça terminen llegando a un buen puerto, porque creo que es un jugador que todavía le quedan cosas para dar al club, y sobre todo para una plantilla tan joven. Yo creo que tener un ejemplo de la Masía, como es en el caso de Sergi Roberto, siempre es muy positivo, siempre y cuando obviamente no suponga un problema económico. Así que bueno, nada. Yo voy dejando este video por acá, te invito a que me dejes tu opinión en la caja de los comentarios, te invito a que me dejes tu like, que te suscribas, así seguimos creciendo todos juntos en comunidad. Te envío un saludo, nos vemos en la próxima, adiós.